amistades, sus amigos se encuentren bien de salud en virtud de la epidemia que hoy nos está pegando a todos. De corazón espero que se encuentren bien y si no fuera así, pues que haya mejoría con las personas que estuvieran enfermas. Por otro lado, pues para la gente que vive en la Ciudad de México, pues no se crean, a nosotros también por aquí nos movió un poquito el temblor. Afortunadamente por acá también todo bien. Y no quiero dejar de agradecer a GESEN, que siempre ha tenido a bien desde hace muchísimos años invitarme, ser parte de su equipo externo de asesores. Y desde don Ricardo Oms, que en paz descanse, que tuve la oportunidad de conocerlo y también trabajar con él cuando yo trabajaba como asesor jurídico de la Asociación de Agentes Aduanales. Pues bueno, pues ahí siempre lo recuerdo con cariño. A los agentes aduanales que hoy están en este grupo, que son Francisco, Jorge, Marimar, y por supuesto también a David, a Ricardo, a Mario, y prácticamente a todo el equipo GESEN, que a nivel nacional hacen un equipo formidable, y para mí es un honor siempre el estar trabajando para ellos y con ellos sobre todo, porque son gente con la que uno es grato trabajar. Y bueno, sin más preámbulo, ya por ahí David les explicó, vamos a tener algunas preguntas. Por ahí, si alguien tiene la necesidad de comentar algo, pues levantar ahí la mano. Hay una persona de mi equipo que me va a estar monitoreando ahí algunas preguntas, no filtrando, monitoreando. Y todas las preguntas que puedan hacerse se van a contestar en vivo y o en sus correos electrónicos posteriormente. ¿Ok? Bueno, pues entonces voy a comenzar bueno, antes que nada, nada más le pediría a David que me vean bien, que me escuchen bien y nada más. David, dime sí y yo me arranco. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, por ahí me van a ver tomar un poquito de café, pero es un vicio que traigo, entonces, no sé, ahí vayan por su café también. Bueno, ¿qué hay que saber del TMEC? Últimamente hemos estado escuchando y muchos de ustedes seguramente han estado asistiendo a seminarios a través de los cuales han hablado mucho sobre la entrada en vigor del TMEC ahora el 1 de julio. Y debo decirles que hay de todo, hay muchas colegas que han estado hablando sobre el tema del TMEC y he participado en esas conferencias, en esas reuniones, hemos estado estudiando sobre los temas y hay mucho que platicar. Yo le quise llamar los puntos más importantes. Hablar de TMEC o hablar de un tratado de libre comercio en una hora 20 es prácticamente, es muy complicado, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo, no me veo, ¿es correcto, David? A ver, ya estamos ahí, ¿me escuchan bien? ¿Me oyen bien? Pónganme, ya, ahí se escucha. Neri me está diciendo que se escucha bien. Nada más, bueno, perfecto, ya estuvo. Creo que ya le hicimos, entonces. Bueno, listos. Entonces ya, porque esto nos vaya a fallar. Bueno, entonces dice que ha habido muchas pláticas alrededor de todo este tema y básicamente lo que queremos hacer es darles a conocer lo más importante, lo que creo que es más importante ahorita de momento sacar, sobre todo para que ya puedan ustedes, a partir del 1 de julio, tener bien en orden sus operaciones. Ya vi por ahí una primera pregunta que hay, ahorita vamos a contestar, pero déjenme avanzar un poquito, porque quiero decirles que, como antecedente, y tengo que hablar de los antecedentes, desde el 19 de julio de 2019 fue aprobado el acuerdo entre los países, particularmente el 12 de diciembre de 2019, se aprueba
el protocolo modificatorio de medio ambiente y verificación aduanera por parte del Senado, en este caso el Senado mexicano. Para el 2 de abril de 2020, la notificación de México y Canadá que hace a Estados Unidos justamente sobre la conclusión de los procedimientos internos a la entrada en vigor del presente o del acuerdo TMEC-UMSCA, el UMSCA, que le llaman allá. Y hasta fue el 24 de abril, después de, ustedes recordarán, una serie de negociaciones que se estuvieron presentando entre los países y sobre todo Estados Unidos, que estaba poniendo ahí sus moños, como acostumbran, para los efectos. Si volteo a ver el celular, discúlpenme, es para ir monitoreando cualquier cuestión que se me esté pasando. Pues finalmente el 24 de abril de 2020 se hace la notificación formal por parte de Estados Unidos a su Congreso y a Canadá y a México de la conclusión finalmente de sus procedimientos internos para los efectos de la entrada en vigor del acuerdo, lo cual invariablemente va a ser este 1 de julio de 2020, es cuando tenemos como fecha la entrada en vigor del TMEC. Ya está publicado el TMEC, están publicadas las reglamentaciones uniformes en la página de la Secretaría de Economía, pero todavía está pendiente el que se den a conocer lo que nosotros conocemos como resolución en materia aduanera del tratado, en este caso del TMEC. Es bien importante esa resolución porque de alguna manera está relacionado con las reglamentaciones uniformes que tienen que ver con cómo se va a proceder, sobre todo en el tema de certificación de origen, que ya tenemos un adelanto y justamente ahorita vamos a platicar sobre eso, pero va a ser detallado y tiene que estar publicado en el Diario Oficial de la Federación para que tenga una fuerza legal, porque el hecho de que hoy se encuentre publicado en la página de la Secretaría de Economía, por cierto, en idioma inglés, reglamentaciones uniformes respecto al origen y respecto a la certificación, pues no es suficiente, ¿verdad?, para los efectos legales correspondientes. Entonces, pues tenemos que esperar esa publicación, que en teoría tendría que ser, pues ya, porque la próxima semana esto ya estaría pues prácticamente entrando en vigor el día 1 de julio a las 0 horas, con un minuto. Bien, a ver, podemos hablar y no lo vamos a hacer porque no es el caso. Vamos a tener, quiero decirles, y ya al final por ahí seguramente David o Ricardo van a comentar algo al respecto, sobre las próximas sesiones que vamos a platicar con expertos, sobre todo en temas relacionados con algunos de los nuevos capítulos que se deben a conocer en el TMEC. En este caso, nosotros tenemos, para efectos del TMEC, como nuevos capítulos, el de Administración Aduanera y Facilitación del Comercio. Tenemos el relacionado con los anexos sectoriales. En el caso de los anexos sectoriales, ahorita voy a platicar un poquito sobre ellos. Tenemos el relacionado con el comercio digital, que obviamente pues no podía quedar claro no podía quedar fuera. Y también tenemos los nuevos que son el laboral, que ya hemos escuchado mucho sobre todo en el tema de los componentes para la industria automotriz y tal, que se va a tener que determinar un tema ahí laboral que la verdad es un tanto complejo. Temas de medio ambiente, pequeñas y medianas empresas, competitividad y anticorrupción, que ese es un tema bien importante que vamos a trabajar también posiblemente en una próxima sesión. Y también como uno de los capítulos novedosos tenemos el de política macroeconómica y de tipo de cambio. Reitero, podríamos estar hablando de muchos de cada uno de los capítulos. Sin embargo, nos interesa sobremanera el que podamos hablar de algunas situaciones que realmente al día a día nos van a ir pegando a partir del 1 de julio, y tiene que ver esto con el tema de reglas de origen. A ver, ¿qué es lo que se modificó ahorita básicamente en tema de reglas de origen? El tema de minimis. No nos confundamos con el tema de reglas de minimis en relación con la clasificación arancelaria, no de momento. El de minimis aquí juega de la manera en que los países se pusieron de acuerdo para incrementar
de alguna manera, el porcentaje del 7 al 10% que había de productos que pueden venir fuera de la región. Entonces, eso, de alguna manera, fue un acuerdo que tomaron los países y, por lo tanto, se aumenta en cuanto a la búsqueda de la certificación de un origen, parte del nuevo TEMEC, que se va del 7 al 10%, el tema relacionado con de minimis. En cuanto al tema de juegos y surtidos, se permite ahora con el acuerdo incorporar artículos no originarios hasta en un 10% del valor del juego del surtido, lo que también viene a ser un avance en lo que teníamos como Telecan. Respecto al tránsito y transbordo, se amplió la lista de operaciones permitidas, básicamente para casos de tránsito por terceros países, como se puede dar en el caso del fraccionamiento de envío, etiquetado o marcado. Ya saben ustedes que las resoluciones en materia aduanera y normalmente los tratados de libre comercio piden que la mercancía venga directamente del país que forma parte del tratado. Y prácticamente te dicen que si estuvo fuera de alguna del territorio del Tratado de Libre Comercio, tenemos que demostrar de alguna forma que no hubo un cambio, etcétera, etcétera. Entonces, hay cambios para efectos del tránsito y transbordo, en donde se flexibilizó de alguna manera el hecho de hacer más accesible el tránsito y transbordo de mercancías de países no parte del tratado. Obviamente no queremos decir que se van a permitir cambios sustanciales, o el tratado no permite cambios sustanciales en los productos que hayan sufrido un tránsito y transbordo, no, simplemente es que es más flexible. Y también el tema de bienes remanufacturados. Aquí, en el tema de bienes remanufacturados, esto tiene que ver con el modelo que hoy ya sabemos que el tema del reciclaje es un tema que está empujando muy fuerte, y obviamente para ser amigables con el medio ambiente y tal, pues entonces se permite la reincorporación de bienes que hayan sido objeto de reciclaje para que puedan incluso formar parte de un producto y que pueda calificar como originario. Todo eso se tiene que ver, obviamente, en las reglas de origen a qué hace referencia el TEMEC y particularmente el artículo 4.4, que insisto, vamos a tener pláticas muy específicas ya después sobre temas de reglas de origen. Ahorita estamos viendo la parte general. Esto es por cuanto a las reglas de origen. Ahora, respecto a los procedimientos de origen, y creo que es aquí a donde a todos más nos llama la atención este tema. En primer lugar, y ya lo sabemos muchos, no hay un formato como lo hay hoy para Telecan o NAFTA. No hay un formato preestablecido. Los acuerdos fueron, ¿saben qué? Se puede llevar a cabo una certificación de origen en una factura o en cualquier otro documento comercial, obviamente que tenga ciertos requisitos mínimos. ¿Y cuáles son esos requisitos mínimos? Pues son aproximadamente 9 requisitos. Acá hace referencia al anexo 5A del propio TEMEC, que vamos a ver más adelante. Y bueno, un procedimiento de origen, un importador de cualquiera de los 3 países que forman parte del tratado, pues pueden solicitar el trato arancelado preferencial, donde digan que les consta que el producto pues, es originario de alguna de las partes y que cumple con todos los requisitos necesarios para ser calificado como un bien originario. A mí, y ahorita lo voy bueno, la vigencia del certificado, de la certificación de origen, va a ser con una vigencia de hasta de 4 años. Ahorita vamos a hablar más adelante sobre el tema de los periodos que puede abarcar la certificación. Me voy a estar siempre equivocando con el tema de certificado, pero tenemos que pensar en certificación, aunque ya muchos nos han estado pidiendo un modelo de certificado. Hay muchos que se han dado a conocer, inclusive el que yo voy a poner a consideración y que me parece que es bastante adecuado, es uno que la Confederación de Agentes Aduanales, y se les da el crédito totalmente a ellos, Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, la CAREM, dio a conocer, en donde se me hace bastante amigable porque queremos
muchos de nosotros todavía seguir trabajando con un certificado, con un formato, como lo veníamos haciendo. Recuerden ustedes que ya platicamos en algún momento, a quienes tuvimos la oportunidad de hablar sobre el TIPAT. El TIPAT no tiene un formato, salvo el tema de Vietnam, que fue un desorden, como ustedes recordarán. Pero los demás en realidad son certificaciones de origen que pueden ir en ciertos documentos y que tienen que tener ciertas leyendas. Pero bueno, al final no hay un formato, puede ser en una factura o en cualquier documento comercial, que tenga ciertos requisitos, la vigencia de la certificación hasta 4 años y basado, claro está, en las reglamentaciones uniformes, de las cuales ya dijimos, que se encuentran hoy en la página de la Secretaría de Economía, en idioma inglés, ya las pueden descargar, no tienen mayor cosa, y van a ser muy parecidas a lo que lo que va a ser la resolución en materia aduanera, que ya conocemos de otros tratados y acuerdos comerciales. ¿Ok? Si me dicen nada más, por favor, que me van escuchando y me van siguiendo, David. Sí, todo bien. Perfecto, gracias. Bueno, verificando la certificación de origen. Yo he sido, y lo saben muchos de los que me conocen, muy estricto por cuanto hace al tema de... tener bien amarrada la operación desde el momento en que la operación se está llevando a cabo, esto es, desde la posible firma del contrato de compraventa internacional que se lleve a cabo para traer mercaderías o para mandar mercaderías en cualquier tratado o incluso fuera de algún tratado, simplemente por el hecho de ser una operación mercantil que puede tener ciertas características que terminen siendo posiblemente una cuestión de conflicto entre las partes, y siempre yo he sido de la idea de tener contratos de compraventa internacional. Creo que hoy más que nunca será necesario, y ya lo hemos platicado, y han de decir, hombre, Omar, ¿cómo friegas con lo mismo cada vez que nos vemos? Nos dices que ya va a entrar el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Se los prometo que ya va a entrar. No sabemos cuándo, pero ya va a entrar. Pero olvídense de eso. El artículo 81 del reglamento de la ley aduanera lo único que nos dice es que le vamos a tener que dar a la gente aduanal tal o cual cosa. Un comprobante de pago, una transferencia, un contrato, una orden de compra, los gastos incrementables que se pudieron haber presentado, como los fletes, seguros, etcétera. Pero de todas maneras, ya el 59 como obligación del importador te lo dice, oye, tienes que tener toda la documentación necesaria para que yo pueda acreditar que tu valor en aduana declarado fue el correcto. Entonces, no tenemos que esperarnos a que entre el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Justamente ayer tenía yo una consulta, no sé si de esta agencia o de otra agencia, en donde me decían, oye, es que la mercancía está sujeta a la famosa prueba de valor. Y les decía, bueno, pues hay que cumplir con todos los requisitos, transferencias, contratos, órdenes de compra. Oye, pero es que la compra es a crédito. Bueno, hagan una carta que te diga, oye, ¿y la digitalizo o no la digitalizo? Pues sí, digitalízala, porque pues imagínate que te glosen, como ahora todo se va a glosar electrónicamente, porque la autoridad todo lo quiere tener en e-documents, pues ¿para qué queremos que nos estén requiriendo una serie a través del buzón tributario? Pues mejor de una vez cumplo desde el momento. Oye, pero es que no es obligatorio, ¿para qué le dan más elementos a la autoridad? A ver, no se trata de darle más elementos a la autoridad, se trata de hacer las cosas bien. Y si bien es cierto, no estamos acostumbrados, y no quiero generalizar, si bien es cierto, estamos acostumbrados a que pues hacer órdenes de compra muy simples, sin mayores connotaciones y tal, me parece que es momento de poner en orden algunos de esos temas. Incluso creo que ya tuvimos el tema de compraventa internacional o contratación internacional, y bueno, hay que hacerlo. También vamos a tener posiblemente, practicando el otro día con el grupo, con GESEN, de un experto en materia de contratos internacionales, en donde creo que les va a ser de mucha utilidad para sus operaciones. Pero bueno, estoy viendo las preguntas por ahí, por acá también me están monitoreando, aguántenme tantito. Hay algunas operaciones que no van a requerir certificación de origen, sobre todo aquellas que no excedan de los $1,000,
siempre y cuando no se quieran pasar de vivos, de estar realizando importaciones seguidas con tal de, ¿cómo se dice? Con tal de estar eximiéndose del cumplimiento de la certificación de origen y o una excepción expresa para determinado tipo de productos que de momento pues no sabríamos cuáles son, pero bueno, habrá algunos productos que así posiblemente por algún tipo de emergencia se permita la exención de la certificación de origen para la aplicación de la preferencia arancelaria o del trato arancelario preferencial. Viene la parte interesante. A ver, hemos visto muchas veces con Telecan y con todos los tratados, sobre todo aquellos que son de libre reproducción, como ahora va a ser la certificación de origen TEMEC, que a veces es mi sentir, es mi pensar, no estoy diciendo que sea así, se emiten a diestra y siniestra. Simplemente el productor o el exportador en el extranjero, en Estados Unidos o Canadá, o ahora en alguno de los países miembros de TIPAD, emite su resolución, su certificación de origen. Ojo, nosotros aquí en México tenemos que tener de alguna manera la certeza, y creo que ya también lo hemos platicado, de que esa certificación de origen tenga un sustento, y que tenga un sustento que permita que en caso de que la autoridad, ya sea nacional o la autoridad extranjera o de manera complementaria, busque verificar a través de cuestionarios y requerimientos que los productos que supuestamente les dieron y les confirieron el origen de TEMEC realmente lo sean, puesto que si no lo logran, pueden haber sanciones hasta de tipo penal. Ya saben que a veces me gusta ser un poquito medio exagerado, pero no lo voy a hacer en este caso, voy a ser muy realista. Ustedes ya se dieron cuenta, y muchos de ustedes ya se han dado cuenta cómo está la autoridad actualmente, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria, haciendo una inspección con lupa de todo lo que está sucediendo, por todo lo que ha pasado de evasión fiscal, etcétera, etcétera, y no va a faltar el momento en que lleguen a pegarle al tema de comercio exterior. Ya lo están haciendo. Yo ya he estado teniendo revisiones por parte de algunos clientes a través de los cuales están solicitando realizar toda la compulsa de información con la finalidad de allegarse de datos de que los productos califican como originarios. Pero no solamente estoy hablando de los importadores a los cuales les llega el requerimiento vía sus exportadores, sino ya también la autoridad de los otros países está pidiendo a México que la autoridad aquí solicite a quienes emitan los certificados de origen de productos mexicanos o cualquier certificación de origen que demuestren a través de sus registros, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que en efecto su producto sí califica como originario. Ya sabemos, y lo hemos platicado muchas veces en muchos foros, que hay clarísimos casos de mercancías que no por el hecho de llegar a un país se convierten en mexicano o en estadounidense o en canadiense. Es como si ustedes me dicen que si voy a Estados Unidos me convierto en norteamericano. Claro que no. Tengo que pasar todo un trámite para poder nacionalizarme y para poder considerarme como nunca seré estadounidense. Entonces, me parece que tenemos hoy más que nunca, y no solamente me estoy refiriendo a TEMEC, pero creo que va a ser la prueba del gobierno, el que todo esté bien, pero bien fundamentado, bien sustentado por ambas partes, tanto por el productor, certificador o exportador en el extranjero, como por, tratándose de nacionales que exportamos mercancía, pues por nosotros que estamos expidiendo una certificación de origen que sí la vamos a poder expedir.
Ahorita les voy a explicar la diferencia entre eso de que, oye, pues no, que ahora el importador ya puede expedir sus propios certificados. Tiene una restricción, ahorita lo vamos a platicar, que muchos de ustedes seguramente ya lo tienen. Bueno, esto es una autocertificación entonces, la que vamos a hacer de prueba de origen. Obviamente, la reglamentaciones uniformes y la resolución de materia aduanera pues nos va a decir que hay que proporcionar a la autoridad la certificación en caso de ser requerido. A ver, yo les digo desde ahorita, Telecan no necesita que le pongas un certificado anexo al pedimento hoy. Sin embargo, sí es importante que dentro de la operación de comercio exterior, dentro de del pedimento, perdón, pues vaya toda la información que tiene que ir. ¿Para qué vamos a estar exponiéndonos a que en una glosa que haga la autoridad de un pedimento, que estamos poniendo el identificador TL y resulte que no va el certificado anexo, nos van a solicitar? ¿Y qué tal que si nos lo solicitan tiene un pequeño error y eso nos hace que nos los invaliden? A ver, se manda el certificado. Oye, pero es que la ley dice que solamente cuando la autoridad me lo pida. De acuerdo. Nada más no se les olvide que la agente aduanal sí tiene la obligación de quedarse con una copia del documento que compruebe el origen de las mercancías para efectos de la agente aduanal. Ustedes van a decir, oye, pues a mí no me importa lo que la agente aduanal... a ver, ¿me dicen que no se escucha? ¿Me dice Olivia González? ¿O sí se escucha? Ok. Yo escucho bien. Ah, perfecto, gracias, gracias. Entonces, la idea es tener la prueba de origen, la certificación de origen, definitivamente. Oye, pero es que no da tiempo porque ya el embarque está pelado, está quemado y entonces... A ver, hay que programarse, hay que tener certificación de origen al momento del despacho de las mercancías primordialmente. Segundo punto también, obviamente, bueno, proporcionar a la autoridad si te lo pide, pero también hay que tenerlo por parte del importador agente aduanal, pero quien tendría que tener el original, si, ahorita vamos a hablar de lo del original, porque resulta que también el certificado puede ser emitido con una firma electrónica o digital. Entonces ahorita nos vamos a meter allí en Honduras. Hay que notificar a quien corresponda, autoridad, importador, quien haya aplicado la preferencia, agente aduanal, que hubo algo que afectó la validez del de la certificación de origen y que dé como consecuencia que de haber sabido antes de la aplicación de la preferencia, no la pude haber aplicado porque había un error, ya sea en el criterio de origen, ya sea en la clasificación arancelaria, que ya vamos a ver más adelante que tiene que ir a 6 dígitos, ya sea en el número de cosas. Entonces, aguas con ese tema, porque sí, siempre que nosotros sepamos que no éramos acreedores a preferencia arancelaria, tenemos que movernos, rectificar y pagar lo que se tenga que pagar, y a lo mejor tengo que pagar actualizaciones y recargos, pero es mejor pagar actualizaciones y recargos y rectificar que nos lleguen a aplicar una multa por la omisión por la aplicación incorrecta de una preferencia arancelaria, porque puedes caer incluso en el delito de defraudación fiscal. Entonces, aguas con ese tema porque se puede poner candente. Estoy viendo aquí mi celular que me están dando un mensaje de que... Ah, ok, son preguntas. Perfecto, tenemos muchas preguntas. Bueno, los exportadores y productores, siempre, sean nacionales o extranjeros, tienen que tener y poner a disposición de las autoridades correspondientes los registros que se tomaron en consideración para los efectos de emitir la certificación de origen. A ver, esto es muy claro. No se trata de emitir un certificado por emitirlo, como me ha tocado, en donde yo sé que los productos son chinos, nada más que pasaron por Estados Unidos, y ya por eso los hacen norteamericanos. A ver, una cosa es el de minimis y otra cosa es, pero otra cosa es que se quieran pasar de vivos, y sí sucede. Lo que pasa es que la autoridad nunca se ha puesto, salvo cuando tiene elementos suficientes, a revisarle, pero yo como veo la cosa, esta administración va a buscar hasta por debajo de las piedras que por ahí se esté yendo
una gran cantidad de dinero en el pago de impuestos de importación y obviamente y como consecuencia en las demás contribuciones al comercio exterior. Bueno, los registros bajo los cuales se emitieron las pruebas de origen o la certificación de origen tienen que conservarse cuando menos 5 años desde la fecha de la importación, certificación le llamo yo. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, pues el que lo emitió, pues desde que lo emitió tiene que guardar sus documentos 5 años, porque en 5 años le pueden llegar a revisar. ¿Qué autoridad? Pues alguna de los países. Pero el que lo importó, oye, yo como importador, vamos a pensar en una operación que viene de Estados Unidos con un certificado de origen. Oye, yo tendría que tener toda la información y documentación bajo la cual mi proveedor en el extranjero me emitió el certificado de origen. No estrictamente, pero yo sí soy de la idea de que hoy más que nunca tengan cuidado o tengan precaución con quienes les emitan los certificados de origen, sobre la certificación de origen, sobre todo cuando no se trata del productor, sino cuando se trata del exportador. Y de lo del importador, ahorita hablamos porque si no nos vamos a confundir. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de la certificación de origen en términos del anexo 5A? Bueno, en primer lugar, ya les dije que tiene una validez de 4 años, sí, ya se los dije. Ya les dije que debía de contar con información que demuestre que la mercancía es originaria, ya se los dije. Ok, ahorita vamos a hablar sobre la copia de la certificación. Bueno, tenía aquí unas notas y por aquí anoté antes de empezar el curso, antes de empezar la plática, hice 10 puntos por aquí que por ahí tomé, que creo que vamos a comentarlos al final, ahorita no los voy a comentar. Bueno, a ver, ustedes más adelante van a ver este certificado de origen, que es el que les dije que había, esta información se les va a hacer llegar a todos con enlaces, etcétera, etcétera. No se preocupen por tener ahorita que cortar pantallas ni nada, todo esto les va a llegar a su correo. Este formato lo sugirió la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, la CAREM. Se me hace que está muy completo. No es necesario que vaya en ningún certificado. Sin embargo, ahí está. Pero vamos a hablar de los requisitos, que estos son los que me hacen un poquito de sentido, sobre todo para los que vayan a llenar sus certificados aquí en México, pero sobre todo para cuando vayan a revisar de los que emitieron allá en el extranjero. ¿Ok? Bueno, primer lugar, certificación de origen. A ver, ¿cómo que la certificación de origen? Bueno, se trata de ver quién es quien está certificando. Ya dijimos que quién puede certificar, 3 personas. El productor, el exportador y el importador. Vamos a pensar en una operación que es de importación, o sea, mercancía que viene de Estados Unidos hacia México. Hay mercancías que vienen de Estados Unidos hacia México y traen una certificación de origen que no es para nada a través de un formato oficial. No hay formato oficial de certificación de origen. No hay formato oficial, era una de las preguntas que nos hacían. Ahorita hablamos del identificador. Y ahorita hablamos de los consolidados también. A partir del 1 de julio ya no valen los certificados NAFTA. Aunque hay una regla por ahí que te dice que se va a poder extender la vigencia de los certificados NAFTA siempre y cuando la autoridad, a través de la propia subsecretaria, ha dicho ella, la funcionaria, a través de sus diversas ponencias, ha dicho, igual la Secretaría de Economía, los certificados no son válidos emitidos bajo NAFTA a partir del 1 de julio. Por lo tanto, si tienen consolidados, hay que cerrarlos ya
porque si no, no vamos a tener forma de acreditar el origen. Oye, por ahí estuvimos discutiendo con algunas agencias aduanales y con algunos importadores el hecho de que, a ver, cuando yo abro un consolidado, yo voy presentando día con día mi remesa y no menos cierto es que yo tengo hasta los próximos 10 días del mes para efectos de cerrar mi consolidado en donde pudiera aplicar mi certificado TEMEC, perdón, mi certificado de origen, el NAFTA, mediante el cual la mercancía ingresó al país, ¿ok? Vamos a basarnos en el artículo 56 de la ley aduanera. Y muchos decían, oye, pues entonces que te emitan dos, el NAFTA y el TEMEC. Y dije, sí, nada más que el TEMEC emitido antes del 1 de julio no vale. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque no había entrado en vigor. Y si tu mercancía entra antes del 1 de julio, pues tu certificado TEMEC no sirve para nada. El que te sirve es el NAFTA. Por eso se está sugiriendo que se haga la cierre de los consolidados este mismo mes. ¿Es una complicación? Sí es una complicación. No sabemos qué va a pasar en los próximos días. Ya saben que a la autoridad a la mera hora se les ocurre hacer ahí cualquier cosa, ya o decir o sacar un boletín. Vamos a ver qué pasa. Regresamos al tema. Entonces, ¿quién certifica? ¿Productor, importador o, importador, exportador o productor? Les decía yo hace ratito, una operación que viene de Estados Unidos para México, pues bueno, el productor puede emitir el certificado de origen, el exportador puede emitir el certificado de origen, pero el importador, ¿dónde se encuentra? El importador se encuentra en México. Por lo tanto, en este momento y hasta dentro de 2.5 años, 3.5 años, en el 2024, no se va a poder llevar a cabo la certificación por parte del importador. Esto es, hoy un importador mexicano no puede realizar una autocertificación de un producto originario de Estados Unidos o Canadá hasta el 2024. Esto solamente lo pueden hacer Estados Unidos y Canadá para productos mexicanos que vayan hacia Estados Unidos y Canadá. Y ahí sí pueden los importadores, insisto, en Estados Unidos y en Canadá, poder llevar a cabo la autocertificación. Y claro está que la autocertificación se tiene que dar con una serie de elementos que sustenten que el producto es originario. ¿De dónde? En el caso que les estoy diciendo, pues de México, para los importadores de allá de Estados Unidos y Canadá que van a autocertificarse. Aguas, porque ustedes como productores o exportadores son los que les tienen que dar toda la información, sustento, base de que el producto es originario de México. Y ahí les platico si realmente le van a proporcionar toda esa información contable, fiscal, financiera, etcétera, etcétera, a los importadores en el extranjero. Pero regresamos al tema de cuando la mercancía viene a territorio nacional, nosotros no podemos certificar y vamos a necesitar forzosamente de que la certificación de origen nos la emita el productor o el exportador. ¿Ok? Hay tres figuras: certificador, exportador y productor. ¿Cuál es mi sugerencia? Obviamente, y yo esperaría que quien nos emitiera la certificación fuera el productor. ¿Por qué? Porque justamente es el productor el que tiene toda la información necesaria para poder sustentar que el producto es originario de Estados Unidos y Canadá. Lo que posiblemente el exportador no tenga, porque no el que exporta siempre es el que produce. Tan es así que en el propio requisitos mínimos que habla el anexo 5A, nos dice que solamente se va a poner los datos del exportador o del exportador cuando sean diferentes a los del certificador, o del productor
cuando sean distintos a los del certificador o del exportador. Entonces, esperaríamos quizás de inicio tener certificaciones de origen emitidos por los productores. Sabemos que esto a veces no es posible por las cuestiones de logística, por la triangulación que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que ustedes, no nada más desde ahora con TEMEC, en cualquier caso, siempre tengan la debida comunicación con sus proveedores en el extranjero, sean productores o sean exportadores, de que cuentan con todos los elementos para determinar que su producto es originario. Eso normalmente, y debo ser claro en ello, los agentes aduanales no tienen el alcance, o las agencias aduanales no tienen el alcance para poder, de alguna manera, determinar que un producto es originario o no, porque ellos con lo que cuentan es con una prueba de origen, que es en este caso una certificación, en caso de Europa un certificado de OR1 o una declaración en factura, pero realmente los agentes aduanales no pueden determinarlo. Quien lo determina el origen es quien lo emite la certificación. ¿Y quién puede ser? Productor, exportador, en este caso de TEMEC. Alguien por ahí, si no mal en las preguntas, por ahí decía que si iba a ser necesario que nosotros contáramos con los documentos para aquí en México con los que se soportara el origen de las mercancías. Miren, yo tengo algunas empresas a las que asesoro, en donde definitivamente yo le digo, a ver, en la medida de lo posible, sí deberías de tener, cuando menos la comunicación directa con exportador-productor, en donde le digas, oye, maestro, necesito que tu prueba de origen tenga un sustento, porque pues emitir una prueba de origen es muy sencillo, y más con esto que no requiere la autorización de ninguna autoridad competente, que dicho sea de paso también, las autoridades que te sellan un certificado, igual a la mera hora, si el producto no es originario, te fregaste y te quitan la preferencia y vas para adentro, porque te van a fregar, te van a meter a la cárcel posiblemente, vas para dentro de la cárcel porque es un tema de defraudación fiscal que tú indebidamente como importador aplicaste una preferencia arancelaria que no correspondía. Entonces, todos van para dentro del huacal y dentro del huacal llegan a estar en temas de defraudación fiscal y se puede incluso determinar hasta la configuración de delincuencia organizada. No los quiero asustar, simplemente estoy yo viendo qué es lo que están haciendo las autoridades actualmente. Pero bueno, insisto, los datos del certificador. Quiero hacer un paréntesis aquí. En el caso de los datos del certificador, es importante que se ponga el cargo de quién lo está emitiendo esta certificación. Y les voy a decir por qué. Porque la persona que emite la certificación tiene que ser una persona que tenga la facultad para ello. Oye, ¿cómo voy a saber quién es la persona que tiene la facultad para ello? Bueno, pues justamente imagínense que ustedes en México, vamos a pensar que estamos en una operación, estamos en una certificación de origen de México para el extranjero, y el certificador le ponen que es el agente aduanal. Y ahora, como ¿por qué el agente aduanal va a certificar un producto de un exportador? Pues no viene al caso. O el encargado del área de tráfico de la empresa. Y resulta que el encargado del área de tráfico de la empresa ni siquiera tiene representación legal a través de un instrumento notarial para poder emitir, pues ni siquiera el firmado de una carta, ¿no? Bajo las facultades conferidas ante un notario o corredor público. Entonces, se hace relevante que el certificador en este caso, ¿ok? Tenga un cargo dentro de la organización, de la compañía, que realmente le permita expedir estos certificados. Para eso quizás sí tendrán que indagar con su contraparte en el extranjero, oye, pues, quien me está emitiendo la certificación,
pues es un cuate válido, es un cuate que tiene las facultades. Obviamente, la dirección, el número telefónico y el correo electrónico. En cualquier caso, correo electrónico, sobre todo, es importante que sea un correo electrónico, ustedes busquen que sea un correo electrónico institucional. ¿A qué me refiero? Sea el certificador, sea el productor o el exportador, que sea un correo institucional. ¿Por qué? Pensando de allá para acá. Los requerimientos le van a llegar por correo electrónico por parte de las autoridades a reserva de que en los casos de materiales textiles y tal, puede haber, ¿cómo se llama? Visitas sorpresas a las fábricas. No les van a avisar que van a llegar, les van a caer para ver realmente los materiales, los hilos que están utilizando, etcétera, etcétera. Pero en general, los requerimientos van a ser vía electrónica, se los juro. Y en México, ¿por dónde creen que van a ser los requerimientos? Pues por buzón tributario. Y vienen nuevamente. Necesitan tener en orden su buzón tributario, que el correo electrónico, tienen hasta 5 oportunidades de poner correos electrónicos. Y normalmente, ya les he dicho, el correo electrónico del contador que ya no trabaja en la empresa, o del despacho contable que desde hace 5 años ya tampoco trabaja en la empresa, aunque hay otros correos electrónicos, ¿verdad? Que por ahí están. Pero buen momento nuevamente para recordarles, validen en el buzón tributario quiénes son los correos que están dados de alta, porque ahí les van a llegar los requerimientos de cuestionarios. Sobre todo, como ya vimos hace ratito, acuérdense, vimos aquí que la autoridad va a mandar, ahí vimos al guardia que está ahí, el guardia de seguridad, les va a decir, oye, necesito que me respondas en un plazo de 30 días, porque si no voy a empezar un procedimiento y te voy a determinar hasta en un plazo de 120 días que de plano tu mercancía no era originaria y te voy a cobrar lo que dejaste de pagar, más las multas, más etcétera, 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 y se puede configurar un delito. Eso es lo que más me preocupa, el tema de la configuración de los delitos de defraudación fiscal. Bueno, entonces, datos del exportador, solamente si fueran diferentes al certificador. Datos del productor, si fueran distintos al certificador o exportador. Igualmente traen número de teléfono, correo electrónico. Ya afortunadamente no traen lo del fax y eso, porque ya está pasado de moda. Y el importador, si es que se llega a conocer. Esto es el clásico campo de el importador, si es que llega a ser conocido. Aquí me gustaría hacer un comentario en el caso del importador. Sí les dije yo que uno de los importadores, pues obviamente van a estar, en el caso de México, pues acá, en el caso del extranjero allá, y ellos mismos pueden emitirse su propia certificación. Aquí hablamos de que un producto que viene del extranjero, pues el nombre del importador, pues vendrá el de aquí. No es que ese esté certificando, porque vamos a ver que la firma más abajo, que dice la firma autorizada, pues será de o el productor, o el exportador, o el certificador en el extranjero. Entonces, sí será importante, si se conocen los datos del importador, ponerlos. Si no, se queda blanco, no pasa absolutamente nada, el dato no es importante, o no es requisito indispensable, pero si lo tenemos, pues hay que ponerlo. Igualmente, la descripción de las mercancías suficientemente detalladas para poder identificar las mercancías que se están introduciendo o mandando al extranjero. Suficiente para que con ello se pueda clasificar arancelariamente el producto. Dicho sea de paso, la clasificación arancelaria del producto, de acuerdo al sistema armonizado, tiene que estar a 6 dígitos, ¿ok? No perdamos de vista que está próxima a aprobarse por el Senado de la República la modificación de la ley del impuesto general de importación y exportación, ya con la 6ª enmienda, que ya vamos además bastante atrasaditos, porque ya está la 7ª enmienda, pero hoy tenemos que trabajar con una clasificación arancelaria para efectos del TEMEC a 6 dígitos, ¿ok?
País de origen. Por ejemplo, el formato que se propone, que insisto, no hay un formato establecido, pues pone que se ponga el país de origen, pues Estados Unidos o Canadá. Yo no lo veo de más, pero dentro de los requisitos del anexo 5A no dice que pongas el país de origen. Entonces, yo sí le pondría el país de origen, nada más por no dejar. Criterio de origen. En el caso del criterio de origen, vamos a tener criterios relativos a mercancías originarias de acuerdo con el artículo 4.2 del TEMEC. Ya no van a ser el A, B, C, D, E o F que se manejaban en Telecán. Insisto, nuestra conversación o nuestra práctica del día de hoy no es hablar en detalle de los criterios de origen, sino de cómo es que tenemos que tener hoy una certificación de origen con el criterio de origen que en términos del artículo 4.2, que también les vamos a hacer llegar toda esa información a través del correo electrónico, se pueda certificar justamente el origen de las mercancías. El periodo global, esto es en el caso de que la certificación ampare múltiples embarques de mercancía idéntica hasta por un plazo de 12 meses. Y la firma autorizada, que les decía yo que puede ser una firma digital o electrónica. Solamente que aquí queda la duda de a qué se refieren con firma electrónica o digital, porque no hay nada, no hay definición de firma electrónica o digital. Estamos en espera de que quizás para efectos de los que se emitan de aquí para allá, pudiera ser la Fiel o pudiera ser alguna de las firmas electrónicas que hoy a través de la Secretaría de Economía ya se pueden también firmar documentos electrónicamente, incluso sin Fiel, pero estamos a expensas de todo eso. Mientras tanto, se busca una firma, o sea, una firma digital, pues una rúbrica y a lo mejor el documento digitalizado, porque no tenemos una definición todavía de firma electrónica o firma digital. Lo que es un hecho es que el documento pudiera, en un momento dado, fungir como original con un inserto, ahora sí, de una firma digital, que son de los garabatos que se firman como una imagen, pero realmente no hay criterio al respecto todavía y esperamos que esto lo puedan dilucidar en los próximos días. Mientras tanto, pues la firma autógrafa sería, creo yo, lo más conveniente en este caso. Hay algo importante dentro de la firma autorizada. Hay una leyenda que el certificador tiene que declarar en el propio certificado. Y se las voy a leer, digo, creo que la dice aquí, en el punto 10, dice: certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo, parece que me estoy casando, y me comprometo a conservar y presentar en caso de ser requerido, ya estoy casado, a poner a disposición durante una visita de verificación la documentación necesaria que soporte esa certificación. Bueno, de alguna manera, nosotros ya sabemos que una certificación de origen, como la leyenda de exportador autorizado de Europa, por ejemplo, que bajo protesta y verdad declaro que los productos amparados por el presente documento, Aquí, esta leyenda prácticamente nos está poniendo una soga al cuello, porque el que firme tiene toda la responsabilidad mercantil, civil, penal, moral y todas las responsabilidades que se puedan ustedes imaginar en caso de que las autoridades lleguen a tumbar esta certificación. ¿Por qué motivos?
por no contar con los registros necesarios para los efectos del fundamento de la certificación, por ocultarlo, por no entregar la documentación. Oye, espérame, yo ya no trabajo ahí desde hace 3 años. Bueno, pues que les quede de experiencia, como sucede, yo nunca he trabajado en la Administración Pública Federal, pero yo sí he escuchado mucho de eso de la entrega-recepción. Fíjense que la entrega-recepción son procedimientos en donde en cualquier empresa, pues tú tienes que entregar todo lo que firmaste, tienes que entregar todo lo que hiciste durante todo el tiempo que estuviste laborando en una dependencia o en una empresa. Y yo, si a mí me dicen que yo voy a certificar que un producto es originario, perdón, pero yo antes de que me vaya de la empresa, voy a agarrar y voy a decir, a ver, señores, aquí les entrego todos los documentos que la empresa me proporcionó, con los que yo tuve elementos para certificar que el producto era originario. ¿Para qué? Para que en un momento dado, si bien es cierto, primero se van a ir con la empresa, el certificador, la persona física, ¿ok? La persona física que llevó a cabo la certificación, que si se dan cuenta estaría relacionado el campo 3 con el campo de firma autorizada del certificador, pues están relacionados. Entonces ahí es donde va a estar el meollo del asunto. Entonces, pues cuidado con eso, sobre todo para aquellos que les gusta. Además, acuérdense que ya dijimos que no cualquiera puede emitir un certificado de origen. Tienes que tener facultades para emitir un certificado de origen. Oye, ¿qué facultades? Pues cuando menos aquí en México se me ocurre un poder especial para emitir certificaciones de origen o un poder para actos de administración. Se me ocurre. Pero nada más así como porque sí, el encargado de tráfico que lo único que tiene, a lo mejor, perdón, no tiene ninguna representación legal, incluso podían el día de mañana su cliente en el extranjero acusarlos a ustedes de que quien emitió el certificado de origen era una persona que no estaba legitimada para hacerlo y les pueden repetir una demanda o una demanda internacional porque a ellos allá en el extranjero también los van a tronar. Entonces, mucho cuidado con eso. Y también ustedes cerciorarse de que la persona que está certificando, emitiendo la certificación de origen, sea una persona acreditada para ello. Oye, Omar, ¿y con qué documentos podemos acreditar que la persona en Estados Unidos tiene capacidad para hacerlo? Pues a ver, allá en Estados Unidos, en Canadá, es relativamente sencillo crear una compañía, pero se tiene un procedimiento, dependiendo del estado de la República, el estado de Estados Unidos, del cual estemos hablando, tiene diversas leyes para conformación de compañías, pero los documentos que yo he visto, pues ahí vienen los datos del representante legal y todo esto. Pues a ver, vamos pidiéndoselos, porque no vaya a ser por ahí que no sea el que corresponde. Incluso no tratándose nada más del productor, sino tratándose del exportador cuando, ya saben, sea diferente del certificador. ¿Ok? Nombre, firma y fecha. La fecha de certificación, acuérdense que el asunto de la vigencia es de 4 años y puede ser hasta por un periodo de 12 meses, como actualmente está NAFTA. Sugerencia, yo emitiría certificados TEMEC y así lo hemos platicado algunos colegas, del 1 de julio al 31 de diciembre de este año como parte de la certificación. No lo haría del 1 de julio de 2020 al 1 de julio de 2021 porque, bueno, yo soy muy burro para eso de estar checando los plazos y tal. No soy burro porque de eso vivo, pero no quiero que se les va a ir por ahí el plazo y que resulta que en el mes de agosto ustedes pensaron que era año calendario y ya valió gorro el tema y tenemos una certificación no válida. Entonces, mejor terminen en año fiscal, 31 de diciembre, y emitan el 1 de enero de 2021 su nuevo certificado, que tenga su validez de 12 meses, si es que así lo quieren manejar. Voy a contestar algunas preguntitas de las que me han hecho aquí, aprovechando. Dice,
bueno, ya contesté. Para el cierre de operaciones virtuales del mes de junio, ¿será necesario el formato nuevo del certificado de origen al amparo del TMEC? Aún cuando las operaciones se efectuaron cuando todavía no entra en vigor, definitivamente cierran con NAFTA, y si ustedes emiten un TMEC hoy no sirve. Sirve a partir del 1 de julio. El identificador TL se mantiene para expresar en el pedimento que se cuenta con un certificado de origen, o se estará cambiando. Yo creo que el TL va a seguir. El TL ya tiene hoy complementos TIPAC, por ejemplo. Yo estoy seguro que no tarda en salir una modificación a través de la página del SAT, en donde van a poner TMEC. Sin embargo, quizás si no sale TMEC, pues se seguirá utilizando como actualmente se maneja para NAFTA, pero definitivamente el TL se sigue utilizando. ¿Qué pasa si la certificación en factura ya fijo y vendemos a Europa? Creo que por este tema sí debe ir un formato independiente. A ver, no entendí. Dice, hola Omar, ¿qué pasa si ponemos la certificación en factura ya fijo y vendemos a Europa? Ah, ok, ya. No. Es que no nos confundamos. Tenemos certificación de origen para TMEC y certificación de origen para Europa, con leyendas y con requisitos totalmente distintos. Para Europa es leyenda de exportador autorizado conforme al apéndice 4 del TLQE o de AELC. Y para TMEC es el anexo 5A. Son requisitos totalmente diferentes, por lo tanto no pueden ustedes poner de fijo una leyenda o una inserto en sus facturas de exportación de manera indiferenciada para ambos o para diferentes tratados. Tienen forzosamente que ponerse ya sea un formato para Estados Unidos o un modelo de factura, cumpliendo, claro está, con todos los requisitos del 29A del Código y la resolución miscelánea fiscal conforme al 29A y como CFDI de ingreso, si fuera el caso, para TMEC y por otro lado para Comunidad Europea. Que recuerden, en el caso de Comunidad Europea, traemos un complemento de comercio exterior en donde va el número exportado autorizado. Entonces, aguas con ese punto. Si vamos a exportar de México a Estados Unidos, pero no somos el productor, mi certificado de origen sería la factura que me dé el productor. Quien puede emitir la certificación de origen, como ya les dije, puede ser el productor o el exportador, y en el caso de importaciones a los Estados Unidos o a Canadá, los propios importadores pueden certificar, pero ya dijimos que esto era algo complejo. La pregunta es, oye, yo voy a exportar a México, pero no somos productor. Bueno, te puede emitir el productor la certificación de origen y quizás pudieras adicionar en tu certificación de origen que el exportador es B, productor es A y el exportador es B, simplemente como para tener bien claro la operación. Insisto, por eso no hay un formato. Los formatos aquí son sugeridos y los formatos se pueden adecuar a lo que ustedes necesiten. Como la pregunta que hace Iris, oye, ¿cómo le hago ahí? Pues bueno, a lo mejor haces una certificación a renglón seguido, ¿no? Y le pones, oye, ojo, quien firma el certificador es el productor y dice que el producto es originario cuyo exportador es fulano de tal, ¿no? Entonces me parece que eso se podría adecuar perfectamente en un formato. ¿Cuál es la sugerencia con nuestros consolidados? Ya lo comenté. Una duda, el identificador, ya lo comenté. No hay formato oficial para llenar el certificado, ya lo comenté. Lo que debemos hacer a partir del 1 de julio es revisar que los documentos de origen que recibamos o expidamos tengan todos estos requisitos que nos sugieren. Luis, a partir de toda la vida, tienen que tener los elementos para poder
soportar que un producto es originario. ¿Cómo soportas que un producto es originario? Con una prueba de origen, hasta ahorita. Tú confías en que tu proveedor en el extranjero te está emitiendo una prueba de origen con sustento a sus documentos, a sus registros contables, hoy se me olvidó el nombre, a su matriz de seguridad de documentos, etcétera. Que si bien es cierto, a veces tú como importador no tienes acceso a ellos, sí es muy importante que no nada más con Temec, con cualquier tratado, ustedes entablen una conversación con su productor o con su exportador y le digan, a ver, necesito que tú me garantices, incluso por eso los contratos, ya vamos a terminar, incluso por eso los contratos, donde se vea quién va a ser responsable en el caso de que me emitan una prueba de origen y resulta que quien la emitió no tenía la facultad o era puro cuento lo que emitió, porque pues nadie lo certificó, ¿verdad? Ninguna autoridad. Ahí es donde entra el tema de compraventa internacional, ahí es donde entra el tema de que una orden de compra a veces no es suficiente para deslindar responsabilidades, y ahí es donde entra un tema que yo creo que estoy seguro que ya David y el equipo están buscando a quien pueda hablar sobre el tema de contratación internacional para que nos estemos amarrando el dedo, claro, ante cualquier situación, desde el punto de vista con las autoridades y desde el punto de vista entre particulares, incluso para llevar esto a un arbitraje en caso de alguna discordancia, ¿ok? Omar, te iba a interrumpir por ahí. Perdón, Me parece ¿no que... te escuché? ¿Me escuchas? Sí. Ah, es que por ahí levantó la mano Ludwig Rico y quería hacer una pregunta. A ver, adelante. La pregunta la va a hacer en vivo, que hable, que quiere escuchar. Con confianza. Ábrele el micrófono, David. Sí, de hecho ya le di acceso, pero no, me parece que no. Ahí está. Ah, no. Ya se arrepintió. Sí, no. Adelante con los demás entonces. Ok, de acuerdo. Ahí cuando se anime, usted hable. No le dé pena. Bueno, no sé ni qué hora es, pero creo que ya me pasé el tiempo, pero ustedes no se preocupen. Bueno, espérenme tantito, por favor, porque ya se me movió aquí la página. Se aceptarán certificados de origen digitales que sean del productor, se aceptarán certificados de origen del productor, del exportador, sin ninguna duda, sean digitales, pero hablábamos del tema de la firma. No hay una clara exposición actualmente respecto al tema de la firma digital o electrónica. Entonces, pudiera pensarse que pues el inserto de una firma en imagen pudiera ser suficiente. Aquí el tema, ojo, el tema siempre va a ser no que te digan que el certificado no está firmado. Bien, lo importante es lo que acompaña al certificado, que a lo mejor no lo vamos a tener aquí en México, pero que su proveedor en el extranjero, cuando se lo requieran o se lo requiramos nosotros, porque nos están pidiendo a nosotros, se cuente con esta información, ¿ok? Entonces, yo considero que sí el certificado de origen digital por parte del productor va a ser aceptado, Claudia. Luis, ¿qué debemos hacer el 1 de julio? Revisar que los documentos que recibamos tengan estos requisitos que nos sugieren, claro está. Luis Bello fue lo que preguntó. En caso de los virtuales, ¿se recomienda cerrarlos? Sí. Yo miren, de verdad, hay ahí una teoría sospechosista de un transitorio en donde se ha manejado de que, oye, a ver, si yo tengo un consolidado y tengo el derecho, etcétera, etcétera, me parece que la autoridad ha sido muy clara y a lo mejor nos podemos llevar un litigio, pero la autoridad ha sido muy clara en decir, ¿sabes qué? No vamos a aceptar certificados de origen emitidos bajo NAFTA a partir del 1 de julio. Entonces yo cierro mejor en junio mis consolidados.
Si mi proveedor no cuenta con un formato de certificado nuevo, yo le puedo sugerir el formato y que solo lo firme. Ana, tu proveedor, perdón, ¿alguien habló? Sí, Omar, nada más después de esa respuesta, si damos acceso al señor Francisco Javier, que está en línea. Claro. A ver, Ana. A ver, tú le puedes proporcionar este formato sin ningún problema. Ellos, las mismas reglamentaciones uniformes, el mismo anexo 5A es aquí en Estados Unidos y en Canadá. Por lo tanto, se reúnen los mismos requisitos. Punto importante. Sugerencia para certificaciones de origen emitidas para México. Que por default vengan en español. Eso es una recomendación que han venido haciendo incluso las propias autoridades, porque dicen, es que, pues a lo mejor los funcionarios de las aduanas no saben inglés. Se los creo en el caso del francés, pero en el caso del inglés se me hace una tontera. Pero sí estamos recomendando que las certificaciones de origen de allá para acá vengan en español. Si no viniera en español, pues con su traducción. Oye, ¿quién hace la traducción? Pues en realidad no hay nadie que te diga que tengas que hacer una traducción. Incluso a lo mejor te la pueden pedir, la autoridad. El problema es que cuando te la piden, hay aduanas que son bastante papistas, que además ni al caso, te piden traducciones por peritos autorizados para que sean válidas. Entonces yo les sugiero a sus contrapartes en el extranjero, si es posible que les emitan la certificación de origen tanto en español como en inglés, para evitar cualquier situación con alguna de los funcionarios de las aduanas de aquí. Entonces, pero sí, Ana, puedes mandarle el formato este. Hay otros formatos que han sacado otros despachos, algunos despachos de abogados, algunos bufetes que se me hacen bastante adecuados. Y se pueden adecuar, se pueden adecuar, como les dije, o incluso en las propias facturas. Francisco, no sé si gusta. Pero sí, adelante eso, Ana, sin problema. ¿Alguien me iba a preguntar algo, David? El señor Francisco, me parece, y Adriana Hernández. A ver, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Gracias. Gracias. La segunda pregunta, en el certificado de origen, tenemos el entendido que para algunas fracciones arancelarias o el contenido en el cual deben calificar es del 62.5% para el primer año, es lo que ven ha estado publicando. Entonces, ese 62.5 en el que dice que es el primer año, no está claro si iba a empezar a partir de en febrero de 2020, pero ahorita que ya estamos a junio, que va a entrar en julio, se va a recortar únicamente del 1 de julio 2020 a diciembre de 2020, o va a ser año calón de julio 2020 a julio 2021. Francisco, ¿me estás hablando de algún sector en particular? Automotriz. Es el sector automotriz. Ahí este sector automotriz no toqué el tema. El sector automotriz tiene un tratamiento especial. Incluso les dieron ese chance, como bien lo dices, hasta 2021, para que se pudieran adecuar, sobre todo por el tema de la clasificación arancelaria, porque realmente los criterios de origen para el sector automotriz cambiaron de manera importante. Yo les digo que en el caso del sector automotriz, aquí tengo en mis notas para vehículos ligeros, pues se fueron 75%, 65%, 62%. Entonces, sí tiene un tema particular el sector automotriz, pero sí se va hasta con el periodo de gracia que le dieron por lo complejo que resultará el tema de certificación de origen. Ok, entonces iría hasta julio de 2021. Así es, hasta el momento. Ok, entonces ese sería el periodo de un año. Yo obteniendo mi certificado de origen, válido 12 meses del 1 de julio de 2020 al 31 de julio del 2021.
Es correcto, así es como yo lo estaría viendo. Ok. Sin embargo, también les vamos a hacer llegar una presentación que tiene que ver con el tema del sector automotriz, en donde hoy no íbamos a hablar a detalle de ello, pero la pregunta es adecuada y es oportuna. Es de verdad bien interesante y bien complejo, cuando menos para mí, de por sí, entender el tema de la industria automotriz. Sin embargo, sí está complejo, pero ahí les vamos a hacer llegar la información para que lo tengan en el radar, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. Y la segunda Gracias. pregunta, Omar, Sí, en el caso de las operaciones virtuales, que hicimos sí, aperturas a partir del 1 de junio, sí. ¿hay alguna restricción o alguna regla que te impida cerrar este virtual el día 31 de junio? No, no hay nada que te lo impida. Ok, si yo hice la apertura el 1 de junio de 2020, ¿puedo cerrarlo el 30 de junio del 2020 sin problemas? Sí, no, con NAFTA. Con NAFTA, sí, correcto, utilizando el Sí, NAFTA. sí, así es, porque acuérdense que ahora, si ustedes emiten un TMEC, no sirve, porque no está en vigor. Correcto. O sea, una certificación TMEC hoy no sirve. Sí, 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 Sirve a partir totalmente del de 1 de acuerdo. julio. Así es, así es. Gracias. Omar, tenemos ahí a la señorita Adriana Hernández. No sé si gusta hablar, hacer su pregunta. Hola, buenas tardes, Omar. Quería saber si piensas que vamos a tener en algún momento dado un formato ya oficial. Ahorita obviamente está abierto y nada más te dice qué debe de llevar, pero así como el NAFTA, ¿crees que se pueda tener algún día? Nunca se va a tener un certificado oficial. Creo yo, aunque, pues bueno, ya vimos que con... ¿me escuchan bien y me ven bien? Porque por aquí vi como fantasmas. Sí, todo bien. Gracias. La idea justamente de TMEC es evitar ya los formatos duros, como les llamamos, o los certificados duros. TIPAT ya lo hizo. Quien nada más no agarró la onda fue Vietnam, y por eso sacaron su propio certificado con una certificación de una autoridad. Me parece que no va a haber formato oficial. Y yo creo que la pregunta va en el sentido de se sienten más seguros teniendo un formato oficial para que no falte ningún requisito, pero no se preocupen, porque leyendo el anexo 5A, que también se los vamos a hacer llegar tal cual como está, la certificación de origen es realmente sencilla. Me parece que aquí lo más importante de todo esto no es la forma, sino el fondo. ¿Y a qué me quiero llegar o a qué quiero llegar? Número uno, que realmente quien certifique tenga lo necesario para sostener el origen de la mercancía. Segundo, que la clasificación arancelaria sea correcta a 6 dígitos. Tercero, que el criterio de origen con base al artículo 2.4, que es toda una materia en cuestión de certificación de origen que se tiene que estudiar, esos son los puntos más importantes. No importa la forma, importa cómo se va a llenar esa certificación de origen. Mi opinión es que no va a haber un formato oficial. Ok, gracias. Pero pueden utilizar estos que hay, y les digo, hay y hay otros más que también se le puede hacer llegar, pero ojo, no se vayan con la finta. Yo les puedo recomendar el de la Karen porque sé, y además lo revisé, que cuenta con los elementos mínimos del anexo 5A. Hay otros despachos de abogados y de asesores que también los han generado, pero también me he encontrado con formatos emitidos por agencias aduanales, por ejemplo, en donde, por ejemplo, la certificación del campo, bueno, la leyenda del campo 10, no la traían. Entonces eso se me hace bien peligroso, porque si tú no pones eso, pues no sirve tu certificación de origen. Aunque ahí seguramente pues el equipo GESEN se va a dar cuenta y te va a decir, oye, espérame tantito, el certificado no va, ¿no? Ni de allá para acá, ni de aquí para allá, ¿no?
¿Hay alguna otra pregunta en vivo o me sigo con las del chat? Tengo otros 3 personas, y si quieres ya después continuamos. Déjame contestar 3 del chat. Sí. Si soy productor y exportador, ¿me recomiendas que señale como certificador el productor? Bueno, es que acuérdense que si como certificador eres productor, ya no es necesario que llenes el campo de exportador. Ya eres certificador, ya con eso la llevas. Pero obviamente sí tendrías que llenar, si tú puedes, como dice el formato, si tú certificas, tú mismo como parte certificadora vas a poner que eres el productor, punto, se acabó, ya no necesitas poner más datos. Entonces, Erika, yo no le veo problema, y este formato justamente aclara tu duda. Maciel Arias, ¿cuáles son los documentos que evidencian la preferencia? El único documento que evidencia una preferencia arancelaria es la certificación de origen. Si me preguntan qué documentos sustentan la emisión de una certificación de origen, híjole, me tendría que tardar un buen rato en primero explicarles que para que yo pueda, vamos a poner lo más sencillo, un producto agrícola. Pues el producto agrícola me queda claro que con el hecho de haber sido cultivado en tierra norteamericana, pues le confiere carácter de originario. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues seguramente voy a tener una empresa como productor que compró semillas, que se dedica en su constitución de la compañía, tiene un proceso de cultivo, de cosecha, de procesamiento, etcétera, etcétera, pues clarito está que el producto es originario de Estados Unidos. Aquí el tema es de aquellos materiales, por ejemplo, ya hablábamos del caso de minimis, en donde se amplió el contenido de producto hasta un 10% de productos no originarios, del 7 al 10, pero ahí es donde se va a tener que, a ver, si yo estoy haciendo un producto que voy a calificar como originario de Estados Unidos y tiene de China, tiene producto chino, tiene producto de Australia, tiene producto de Japón, pues vamos a tener que determinar con base a los criterios de origen que están en el artículo 4.2, capítulo 4.2 del TMEC, si realmente el carácter esencial que le da el producto de Estados Unidos es suficiente como para que califique como originario. Entonces, de alguna manera se necesitaría toda esa evidencia que tu productor tiene que tener, que tu certificador tiene que tener y que tú en México también vas a necesitar, si tú estás produciendo aquí licuadoras y resulta que importas, licuadoras no, porque ese es el de siempre, el de las licuadoras y las bicicletas. Vamos a poner algo más fácil, sillas, digo algo diferente, sillas, y a lo mejor la madera pues es mexicana, pero la piel es china y los mecanismos del hidráulico son también chinos, y resulta que lo único mexicano fue la tabla de la bendita silla, pues a lo mejor no califica como originario, porque lo que hace que la silla, estoy diciendo una tontería, que la silla funcione, pues es que sea el hidráulico y la piel y los respaldos y los brazos, y el plástico era de la República del Congo, entonces pues a lo mejor no califica como originario. Pero todo eso, ¿quién lo sabe? Pues el productor. ¿Y cómo lo vas a ver? Pues con todas las compras que hizo de los insumos. Oye, ¿y cómo voy a certificarlo? Pues ¿cómo lo vas a certificar? Te vas a dar reglas de origen, capítulo 4.2, y ahí está el asunto. ¿Cómo se hace? Hay que estudiar el capítulo 4.2. Hugo, ¿qué porcentaje mínimo de componentes pueden ser de China para que un producto ensamblado en México pueda ser exportado? Insisto, tenemos que irnos directamente al capítulo 4.2. No es hoy. No vamos a platicar sobre los componentes mínimos, pero les podemos hacer llegar información al respecto, sin duda, para que vean un poquito sobre el tema. Disculpa, Hugo, que no te pueda contestar esta pregunta. Dime, David. Aquí vale la pena mencionarles a nuestros participantes que uno de los siguientes temas va a ser certificación de origen precisamente del TMEC. Entonces estaremos compartiendo la información, y por ahí quisiera darle la palabra a Edgar Domínguez, que anda por aquí. Ok. Nada más hacer un comentario de lo que dijo David. Certificación de origen por cuanto hace a los criterios de origen que hay que aplicar y cómo se van a aplicar. Obviamente habrá ejemplos y lo que quieran, pero bueno, pues es un universo de productos, ¿verdad? Pero cuando menos tener las reglas básicas de la
de los componentes mínimos que se pueden tener, ¿ok? Pero Hugo, esta respuesta te la vamos a contestar por correo electrónico, ¿ok? Elisa, por favor, por ahí, si me puedes recordar esa pregunta también. Adelante, ¿quién iba a hablar? Hola Omar, ¿cómo estás? Habla Edgar de Schmolz. Edgar, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oye Omar, fíjate que ya me quedó claro aquí ahorita la situación de la certificación de origen, entonces mi pregunta se quedaría para el siguiente webinar. En este momento comentan que iba a preguntar algo referente al valor de contenido regional, sin embargo creo que ya no, con lo que acaba de comentar David, que lo vamos a ver en el siguiente curso, creo que lo dejamos mejor para la siguiente. Sí, es correcto. Así va a ser. Por el momento estamos hablando de los puntos más importantes. Obviamente el tema de criterio de origen es importante, valor de contenido regional es importante, pero eso ya será motivo de algún webinar que hagamos lo más pronto posible, porque pues el tiempo ya lo traemos encima, ¿no? Perfecto, gracias. Correcto, de hecho se tiene previsto, para que tomen nota y agenda, para el día 15 de julio, igualmente 4 de la tarde. Gracias. Contesto una pregunta. ¿Me oyen? Sí. Ok. Es que aquí me mandó un mensaje de que no me oía. ¿Cómo funciona la certificación de las facturas de $1,000 o de menor valor? No hay certificación. Nada más con la pura declaración en la forma de la importación, o a lo mejor me imagino que va a ser un pedimento L1, pequeña importación, nada más tienes que poner que es originaria, no necesitas un certificado. Yo les voy a ser honesto. Para una certificación de factura, perdón, para un producto de menor a $1,000, si bien es cierto no necesito la certificación, no me quita nada que mi productor me emita la prueba de origen, ¿verdad? Pero no es necesario, Víctor. ¿Puede ser representante legal que firme los certificados? Pedro, no, debe ser el representante legal el que firme los certificados en México, en Estados Unidos y Canadá. En México, el representante legal. Esto es, vamos a pensar, Pedro y todos, en una carta de excepción de cumplimiento de normas, de esas que no me gustan. Y que la firme la encargada de tesorería de la empresa, la cual no tiene ningún poder ni para pleitos y cobranzas, ni de actos de administración, ni de dominio, ni especiales. Obviamente, pues no tiene validez esa carta. O sea, porque quien está firmando la carta de excepción de cumplimiento de norma es alguien que no tiene facultades para ello. Para eso la vengo y se la firmo yo, como asesor externo de GESEN, no tiene chiste. Entonces aquí, Pedro, sí tiene que ser forzosamente un representante legal que, en mi opinión, para México tendría que tener cuando menos una representación para actos de administración, o en su defecto un poder especial para emitir certificados de origen o firmar certificaciones de origen, o para los actos derivados para cuestiones aduaneras. El de pleitos y cobranzas no sirve, eso sí se los digo, y el de dominio pues están sobrados, ¿verdad? Ojo con esto, aguas con aquellos representantes legales que tienen que firmar de manera mancomunada, porque ahí tendrían que firmar ambos. Porque si no, estamos hablando de México, cuando hagamos nuestros certificados de aquí para allá, porque si no, no vale. Hay poderes o representaciones legales que se encuentran mancomunadas. Honestamente, para mí no sería muy adecuado que una certificación de origen estuviera restringida a que fuera firmada por 2 o más representantes legales de una empresa. Me parece que no es el caso. Si así fuera, pues habrá que poner el cargo pues, de los dos. Por eso les digo, oye, es que no cabe en el formato. No hay formato. Esto es una sugerencia. Habrá que poner que los cargos son representante legal A y representante legal B, los cuales en términos del instrumento notarial fulano de tal, tienen capacidad
para firmar mancomunadamente este tipo de documentos. Punto y se acabó. Entonces, aguas con ese tema. Por eso no hay formato. Iba a decir otra cosa. Ya se me olvidó. Pero bueno, ahorita me acuerdo. ¿Qué pasa si en el certificado de origen no menciona el nombre del importador o dice varios? No hay ningún problema. Es válido. Espérenme. Tengo una nota de eso. No, es en caso de que se conozca. Espérenme tantito, por favor, porque no es solamente en caso de que se conozca. Si no se conoce, no se pone. Puede decir varios, sí. Ahí el tema de varios a mí me ha provocado problemas, porque afortunadamente esta certificación de origen no trae cantidad. Eso es bueno, porque cuando trae cantidad, pues se nos complica la existencia, ¿verdad? Entonces, el varios, pues no tendría problema. Nada más hay que tener cuidado. Ana Angélica, por favor, me preguntan por aquí que si un poder especial para trámites de comercio exterior es suficiente. Me gustaría ver el poder para trámites de comercio exterior porque creo que podría ser suficiente, siempre y cuando te maneje, si no te maneja puntos en particular y te habla de la leyenda que de manera ejemplificativa más no limitativa, me parece que no habría problema. Esto lo pregunta Laura Calderón. Mónica Gámez, en caso de poner, ya pues dijimos. También, fíjense que respecto al rechazo del de la certificación de origen, no hay un listado de criterios, si lo quieren ver así, respecto a va a ser rechazado porque tenga error mecanográfico, no hay nada de eso. Básicamente lo que dicen es que va a ser rechazado si no se tienen las pruebas necesarias para demostrar que el producto era originario. No hay, como quien dice, causales de rechazo, como lo hay, por ejemplo, para TLQ y esto de que si en el campo 8, pues aquí no hay campos. Si se sale del campo, si no viene sellado, pues aquí tampoco hay sellos. Entonces, me parece que está más sencillo, pero acuérdense que lo que les he dicho, lo más sencillo a veces es donde más nos relajamos. Y entonces, pues es un formato libre, es más, el agente banal que lo haga y ya nada más me lo mande a firmar. No, espérenme tantito. El agente banal no puede determinar el criterio de origen. El criterio de origen es un tema que tiene que ver el productor, ¿ok? Omar, tenemos a una persona en una llamada telefónica. No sé si nos escucha y quiere hacer su pregunta. A ver. No oigo. No, yo tampoco, me parece que... No, digo, si quieres continuar. Sí, Mónica Gámez, perdón, en caso de no conocer el importador, se pone desconocido, ¿puede ser inválido el certificado? No hay certificados, hay certificación de origen. Y solamente el anexo 5A nos dice que el importador, en caso de conocerse, tendrá que consignarse. Si no se consigna, no pasa nada, sin problema. Lo que aquí, creo que aquí es importante mencionar que lo que reina es, ahora sí, la certificación del producto y no quién importa el producto. ¿Cuántas veces hemos visto en los certificados de origen EUR1, por ejemplo, que no es necesario que el campo 3 venga lleno? Pues el que tenga el certificado ya la hizo, ¿verdad? Nada más que no lo vayas a traer lleno y que venga a nombre de Pedro y que el importador sea Omar, porque entonces ya nos invalidaron el certificado. Por eso es bueno que venga vacío. En el campo 3 del EUR1, en el caso de la certificación de origen, insisto, no hay formato, puede no ponerse el importador, por eso dice, si se conoce. Si no se conoce, pues no se pone. Nadie está obligado a lo imposible.
Maciel, mi proveedor me emite las facturas con un número de parte diferente al de las fichas técnicas. Entonces, al describir las mercancías, ¿cuál sea la correcta? A ver, aquí es descripción de las mercancías y no claves. Puedes poner tu número de parte y lo que tú quieras, pero definitivamente debe de haber descripción suficiente para que se pueda determinar que el producto que se está importando, pues es el que se está presentando a despacho, ¿verdad? Ricardo Hernández, trabajo para una empresa que se dedica a la producción de acero y utiliza mineral de hierro y carbón nacional, pero también utiliza mineral de hierro importado de Colombia. Ok, es que tiene que ver con el método. No contesté, lo leí, Ricardo, pero tiene que ver con criterio de origen y por eso lo dejé para contestarlo a través de un correo y o en el próximo webinar. Maciel, ya te contesté. Pues me faltan varias preguntas. No sé cómo vamos de tiempo, David. Pues llevamos hora 46. Bueno, pues ya le cerramos a las 2. Sí, correcto. ¿De acuerdo? Digo, no sé cómo vamos. Ya nada más tengo que dar mis 10 puntos que por aquí anoté. Ok. Alosa, yo sé que son diferentes. A lo que voy es, no es factible hacerlo en la factura. Sí, sí es. Ok, me acuerdo más o menos de la pregunta. Sí, sí es factible que tú en la factura hagas tu declaración de origen para efectos de decir que tu mercancía es originaria de México, cumpliendo los requisitos de anexo 5A. Claro que sí, es totalmente perfectible. ¿En dónde lo puedes poner? En el campo de observaciones del CFDI de exportación, por ejemplo. A ver si tu proveedor te abre el campo para llenar todos estos datos, porque luego los campos están limitados. Pero sí lo puedes poner a losa. El periodo que se colocaba en NAFTA de 12 meses, siendo del mismo año, enero a diciembre. Para ese certificado podemos colocar 1 de julio al 30 de junio del 2021. Es lo que les decía, Erika. Yo creo que ciérralo a 6 meses. Puede ser hasta de 12 meses. Ciérralo a 6 meses, o sea, al 31 de diciembre y ábrelo el 1 de enero y ya te la llevas al 31 de diciembre. Mi sugerencia, pero si tú quieres del 1 de julio al 30 de junio del 2021, yo no tengo problema. ¿Qué pasará con los cambios de régimen? Para mí los cambios de régimen aplica el NAFTA, que estaba al momento de la entrada. Y el que se aplicó en el certificado de origen, el que se aplicó en el pedimento de importación temporal. Para mí, ahí sí aplica el NAFTA que estuvo vigente. Noé, realizo operaciones virtuales de exportación como proveedor nacional de materiales de acero, ¿ok? Puedo utilizar el certificado de origen que me expide mi proveedor, molino o exportador, ya que la mercancía la vendo tal cual la importo. Pero Noé, a ver Noé, pero ¿qué pasa aquí con la importas de un país no parte, ¿no? Entonces, a menos que por criterio de origen se califique como originario, pero entonces tú ya vas a calificar, tú ya vas a certificar el origen de tu producto terminado, no del producto que importaste para a ver, eres proveedor nacional de materiales de acero, o sea, tú le vendes a una empresa IMEX mercancía, pero esa mercancía no es nacional, es una mercancía extranjera, por lo que entiendo. Entonces, tú le vas a certificar que tu mercancía, pues, es extranjera. No por el hecho de que la importes sin hacerle ningún tratamiento que le confiere el origen mexicano, va a ser suficiente para conferir el origen nacional. Noé, no sé si quieras ampliar más tu pregunta. ¿Existe un plazo máximo para poder presentar el TMEC? Sí, 1 de julio. Sinaí Montiel. Jorge, si el producto menciona ser originario de Estados Unidos, ¿bastará para el exportador me firme un certificado, por ejemplo, un cereal? Si el producto menciona ser originario de Estados Unidos, ¿bastará para que el exportador me firme el certificado? A ver, Jorge, el exportador
el certificador o el productor va a decir en el criterio de origen que corresponda que el producto descrito como cereal clasificado en la fracción arancelaria es originario de TEMEC. Y dice que certifica que las mercancías descritas en el documento son originarias y que la información contenida en el documento es verdadera y exacta. Entonces, sí lo podría firmar. Nada más que acuérdense, el tema no está en que te emite el documento, el tema es que tenga el sustento para la emisión del documento. Oye, yo necesito tener esa documentación. No en estricto sentido, no hay nada que te lo diga, pero tu relación comercial con tu proveedor tiene que ser de tal manera, o con tu proveedor en el extranjero, de que en cualquier momento estén a expensas de la solicitud de información por parte de las autoridades o de ti mismo para poder tener anclada tu operación. Pero nada más la legislación te dice, ten una certificación de origen. Angélica, Landa, en el caso de que los carros tanque que por el trayecto se documentan al momento de salir de la planta del proveedor y cruza días posteriores, ¿cómo aplicar el certificado de origen al momento de la documentación o al momento de que cruce? Al momento, si tú cruzas el 1 de julio, tú necesitas una certificación de origen TEMEC, punto. Así que ahí van a tener que emitir, como no va firmado por una autoridad, pues a lo mejor te lo va a emitir en junio, ojo, pero certificado en fecha 1 de julio, o sea, lo va a posfechar de alguna manera. Francisco Javier tiene que ver con un tema de contenido, de valor de contenido. ¿Qué pasa con los F4 que se hicieron con NAFTA? Para mí, Carlos se va con NAFTA. Francisco Javier ya contesté. Iris Guzmán. Para exportaciones de México a Estados Unidos, el formato para mí que se vaya en inglés, Iris. Definitivamente. No tanto con la traducción, ya haz tu certificación de origen en inglés. Vaya. O háganla en español-inglés para que ustedes tengan el respaldo, pero los idiomas aceptados son español, inglés o francés. No hay nada que te diga que tienes que traducir, nada. Pero, pues, vamos a evitarle a tu contraparte en el extranjero que le pidan una traducción y que se vayan a poner de pesados como los que se ponen acá a veces de que quiero como una traducción de un notario y cosas así, ¿no? Entonces, mejor de una vez Iris que vaya en inglés. Y pues si va a Canadá, a la zona donde se maneja el francés, pues que se vaya en francés. Mi regalo del Día del Padre de mis hijos, no se ve. Bueno, Ariadna Rodríguez, la descripción de la mercancía, ¿bajo qué criterios debemos de guiarnos o qué determina que sea una descripción correcta? Yo creo que una descripción detallada de la mercancía dice, por ejemplo, la Confederación, se los voy a leer tal cual, cuando habla de la descripción, la Confederación de Agentes Aduanales, dice, proporciona una descripción de la mercancía y la clasificación de la mercancía de 6 dígitos, ¿no? Dice, debe ser suficiente para relacionarla con la mercancía amparada con la certificación, ¿ok? Esto es que se eviten los números de parte, que se eviten los nombres comerciales. No, son pañuelos desechables, no son Kleenex, o no es Lysol, es desinfectante, ahora sí que como me acordé del superportero, o sea, tienes que decir tal cual es el producto que estás describiendo, de tal forma que con ello puedas cruzar la parte de la clasificación arancelaria y sobre todo que se pueda también cruzar con lo que físicamente se está presentando, ¿verdad? 5 minutos y terminamos. Las que no pueda contestar ya las contestamos por correo. En caso de no calificar como originarios, a pesar de habernos notificado al cliente e insiste en tener algún formato en donde se haga saber el origen de las mercancías,
¿Es válido expedir una declaración de origen en donde conste que no se califica como originario a sabiendas que no tiene ninguna validez oficial? A ver, Gabriela, no logro entender. Si no califica como originario, pues simplemente no le aplicas preferencia arancelaria y nos olvidamos de ello. No sé si por ahí va la pregunta, Gabriela López Hernández. O no entendí bien. Fíjense que lo del tema de Sugar Export no hay nada todavía al respecto. Está en suspenso, Oscar. Ya hablamos, Erika Lara, del periodo. René, es una buena pregunta. Eres productor mexicano del sector químico y compras algunos materiales, algunas materias primas de proveedores locales que ellos importan y nacionalizan de otros países que no son de Estados Unidos y Canadá. En este caso, ¿se considera como materia prima local? No. En virtud de habrá que ver el tema del criterio de origen, el salto arancelario, incluso el valor del contenido regional también, que es un tema que vamos a tratar, pero tú como productor mexicano de la industria química que compras productos a diversos proveedores que tú sabes que sus productos no son originarios, no sabemos, es más, no, sí sé. Por ejemplo, la simple dilución en agua, el limpiado, el descascaramiento, quitarle corrosión, la combinación de materiales per se no confieren origen, porque lo hagas en México. Entonces, me parece que aquí sí habrá que ver que tus proveedores te digan de dónde es originario su producto, para que entonces con los porcentajes de materias con las que terminas produciendo tu bien final, puedas determinar si lo puedes certificar como originario y ver entonces bajo qué criterio de origen cae según el 2.4. Voy a dejar las preguntas para contestarlas. Lo del tema del identificador, el TL se va a seguir utilizando. Me parece que van a sacar un complemento como para TIPAT en los próximos días, es lo que tengo entendido. Ricardo Hernández, no me acuerdo si fue la pregunta de lo del contenido regional. El criterio de origen se expresa en número porcentual. Se va a expresar de acuerdo al capítulo 3.4, lo vamos a ver. Ya repetí lo del TL. Estas preguntas, se los prometo que las guardamos, se las contestamos. Si es posible, David, que hagamos estas preguntas, no las contestemos directamente, sí, se las contestamos directamente a quienes las pusieron, pero a lo mejor las podemos subir a algún link que se les dé junto con la, junto con la presentación, exacto, para que todo el mundo las pueda saber. Les voy a dar por último, por último, algunos criterios aquí. Aguas con las reglas de origen, esa es mi primera conclusión. Definitivamente, y actualmente quien ¿cómo se dice? Actualmente quien realice certificaciones de origen tiene que estar muy familiarizado con el tema. El día de hoy no hablamos de criterios de origen a detalle, ya dijimos que va a haber un webinar especial para ello, con algunos ejemplos. No podemos abarcar todo, pero podemos dar ciertas... no variaron mucho conforme a Telecan, hay algunas cuestiones especiales, como les dije al principio, el tema de minimis, de los surtidos, de las remanufacturas, pero de los transbordos, pero no hay un cambio tan radical con lo que Telecan se venía manejando, pero sí lo hay y hay que observar las nuevas reglas de origen, punto. No hay de otra, por eso hay que identificar los cambios en reglas de origen, establecer la estrategia, obviamente, para una cadena de suministro,
estimar impactos en caso de no poder tener la certificación de origen a tiempo por parte de sus proveedores y tener que pagar preferencias, pues pagar de manera normal sin la aplicación de la preferencia, confirmar el origen de los materiales con los proveedores más críticos. Híjole, yo el tema de los proveedores más críticos, pues para mí todos los proveedores son críticos, pero yo quise decir críticos, aquellos en los que ustedes, como sus clientes, tienen una sensación y ese sexto sentido de que les están echando rollo por cuanto hace a los orígenes de las mercancías. A esos más que nada son con los que tienen que establecer comunicación y decirles, a ver, TEMEC viene con todo, y no nada más TEMEC, señores, todo, señoras y señores, todos los certificados de origen tienen que tener un sustento. Creo que esto es lo más importante que se deben de llevar hoy. Parte de las cosas que hemos platicado, todo certificado de origen tiene que tener un apéndice de documentos y de registros que como consecuencia determinen que el producto sí es originario. No es nada más decir que es originario porque lo digo yo, si no es decreto. Mapear la procedencia de los materiales, lo que le decía a la persona que produce químicos, identificar el destino y uso de los bienes que se manufacturan, dependiendo del sector, y recordar, y creo que más que nunca, que todas las verificaciones que se van a hacer en materia de TEMEC van a ser verificaciones electrónicas, se los van a pedir los cuestionarios por correo, tienen que tener correos actualizados, etcétera, etcétera, a sus proveedores, ustedes mismos, su buzón tributario, y estar prestos. Creo que va a ser una situación bien interesante, pero a su vez bien delicada, la emisión de certificación de origen. No esperen un formato, utilicen los formatos que mejor les convengan y se adapten a sus necesidades. Estos son solamente sugerencias, y si van a ocupar un certificado de origen que alguien les haya proporcionado, váyanse al anexo 5A, que se los vamos a hacer llegar también a través de los medios que GESEN así indique, y revisen que cumpla con los requisitos mínimos, ¿no? Y ya con eso estamos del otro lado. Por mi parte es todo. Hay unas preguntas que quedaron sin contestar, pero creo que ya el tiempo nos excedimos un ratito. Les agradezco a todos el tiempo, la paciencia y sobre todo sus inquietudes. Y bueno, me agrada que hayamos mantenido un número importante de participantes. Pues no tengo más que agradecer. David. Gracias, Omar. Gracias a todos por su tiempo. Estarán recibiendo vía correo electrónico toda la presentación. Al final de la presentación pondremos las preguntas importantes y, bueno, de todos y cada uno de ustedes. Además, estarán recibiendo la liga para el próximo 15 de julio. Y pues eso sería todo. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Omar. Gracias a todos. Y nos vemos a la siguiente. Gracias, Omar. Gracias, Ricardo. Gracias, David. Todas sus preguntas fueron muy importantes. Muchas me las llevo de tarea. Hay algunas cosillas por ahí que van a salir todavía en los próximos días. Hay que estar muy atentos. En la medida de lo posible también los podemos estar actualizando de ello. Y bueno, pues adelante a seguirle con esto porque esto no para. ¿No, Ricardo? ¿David? Seguro. David.